Tú no escoges los libros que vas a hacer, sino que de alguna manera las historias se te meten en la cabeza con la inmediatez y la aparente autonomía con que se te meten los sueños. Naturalmente una es hija de todas las novelas que ha leído a la hora de escribir, de todos los libros que ha leído, de todas las películas que ha visto, de todas las obras de teatro que ha visto, de todos tus sueños propios por la noche. O sea, una novela es todo lo que tú eres. Trabajé en fotogramas durante muchos años y cubrí muchos festivales de cine. En los festivales de cine hice incluso crítica, o sea, estaba muy cerca del cine. Como me gustaba mucho la ciencia ficción, me consideraba un poco una experta en ciencia ficción, así que vi Blade Runner, me pareció que era muy bonita estéticamente en cuanto al mundo que presentaba, es verdad, revolucionaria, ahora se ha imitado, pero la verdad es que era revolucionaria en su momento, pero era mucho más joven y con esa cosa completamente chula que tienen los jóvenes, ¿no? La escena cumbre de la muerte del replicante, pues me pareció cursi. O sea, yo me recuerdo a mí misma diciendo, ¿pero cómo? Entonces llega el replicante este y va y dice todo eso y se muere y suelta una paloma. Yo creo que ahora ya la habré visto una media docena de veces. Pues cada vez, ya desde hace mucho, cada vez que llega esa escena final lloro, pero a mares, porque es que me conmueve, me taladra, vamos. O sea que de alguna manera he aprendido a librarme de mis propios prejuicios. En todas mis novelas hablo de lo falsa que es la memoria y de lo falsa, por lo tanto, que es la identidad que se basa en la memoria, que era una obsesión para Philip K. Dick. La idea de maravillosa metáfora del androide que muere pronto y que por lo tanto no puede olvidar su mortalidad y que es un poderoso símbolo de lo efímero de lo humano, pues siempre ha sido algo que he sentido muy cerca de mi sentimiento de la vida, ¿no? Yo tampoco puedo olvidar la mortalidad. Creo que más que la media de la media de los humanos me es imposible acordarme y olvidarme de que me voy a morir. Soy una persona muy obsesionada por el paso del tiempo. Me sigue gustando muchísimo Ridley Scott, ya que estamos hablando de Blade Runner, a pesar de que es de una irregularidad tremenda, ¿eh? Es un grandísimo irregular que de repente hace películas que me parecen impresionantes y de repente hace películas que me parecen espantosas. Pero cuando son impresionantes, pues suelo seguirlo siempre, es uno de los pocos que sigo siempre, porque cuando son impresionantes de alguna manera me tocan absolutamente en algún punto esencial de mi corazón, o sea, en algún punto esencial de la visión del mundo, ¿no? Esa obsesión que tiene por la muerte, ¿no? Ridley Scott, esa obsesión increíble que pasa en Gladiador, ¿no? Polvo y cenizas, ¿no? Ese punto, ¿no? De mirar la muerte a los ojos que tiene me emociona mucho y cuando lo hace bien, lo hace muy bien. Harrison Ford fue genial, porque le hice la entrevista, estaba en Londres, me parece que fue, y estaba rodando uno de los Indianas. Y entonces se iba de vez en cuando a rodar la escena y volvía otra vez un poco más roto y con más sangre, ¿no? Real y tal. Así que era como el héroe, entrevistar al héroe, ¿no? Era muy divertido. Es divino, la verdad es que es un tío encantador. No es que sea Einstein, pero no lo necesita tampoco. Luego lo de Russell Crowe fue tremendo. Es como todo lo contrario de Harrison Ford, es un tío inteligentísimo, sorprendentemente inteligentísimo, pero atormentadísimo, dificilísimo, o sea, así como el otro es como la persona con la que te gustaría estar en un naufragio, porque va a cuidar de ti, tiene un poco esa cosa del héroe que representa, ¿no? Pues Russell Crowe, no sé, es como una pila atómica, ¿no? A punto de saltar. Sé que el cine y la narrativa, la ficción, son dos artes absolutamente distintos. Yo no haría jamás un guión de una novela mía, jamás. Eso que dicen que la película tiene que ser fiel a la novela, no sé lo que es. ¿Qué significa eso? Hacer de una película una especie de cromos de la novela no me interesa nada. La única obligación que tiene un director o una directora a la hora de hacer una película es que sea una buena película. La cultura es eso, ¿no? Es una especie de encadenamiento, un palimpsesto. Todos vamos escribiendo sobre lo que otros han escrito, ¿no? Y eso es lo interesante.